por lo menos yo he comprobado que esta experiencia espiritual de confiar en Dios, de confiar en su poder, en su amor, incluido en ese concepto de amor, un elemento esencial que es su divina misericordia. Esa experiencia de confiar en la misericordia divina, que siempre es inmerecida, esa experiencia te saca a flote aunque te hayas hundido. Quizá hay un momento en que te has hundido, por lo que sea, una depresión o lo que sea. No voy a entrar en detalles porque a veces hay experiencias de cada uno que no hay ni por qué enumerar. Pero tú te has hundido, tú has confiado y ves cómo esa confianza te vuelve a sacar a flote. Tenemos un flotador, no sé cómo se llamará aquí un flotador, en España es lo que ponen a los niños, normalmente redondo, de goma, hinchable, le ponen a los niños cuando los echan a la piscina para que el niño aprenda a nadar, un flotador, un salvavidas. Bueno, tenemos un flotador. Si te hundes, te agarras al flotador y el flotador te saca a la superficie. Este flotador es la confianza en Dios, el abandono. Señor, yo no entiendo, desde esta oscuridad te digo que me fío de ti. Desde esta oscuridad te digo que respondo a tu amor con este amor de fiarme de ti. Esto me da paz, esto me saca a flote, esto impide que me hunda. Y esto no solamente me da paz y me impide caer en la depresión, en la desesperación, sino que esto también me da fuerza. Voy a seguir luchando. La confianza te hace luchar. Una de las técnicas psicológicas que usan los ejércitos cuando hay una guerra es minar la moral del adversario. Y para eso muchas veces utilizan noticias falsas. Ha habido una batalla, tu ejército ha quedado vapuleado, pero en los diarios de tu país dice que ha habido una batalla y que has resultado vencedor y que es el otro el que ha tenido muchísimas bajas. Y es mentira. Los partes de guerra normalmente suelen ser falsos. Bueno, alguno dirá la verdad, pero normalmente eso es para elevar la moral de la población, que hasta el último minuto te digan estamos ganando cuando ya has perdido todas las posibilidades de ganar. Bueno, el demonio te dice eso. El demonio te dice no hay solución. No tienes solución. Tus pecados no tienen solución. No tienen solución. No hay nada que hacer. Ríndete. O no luches más por esa relación. No merece la pena. Ríndete. Ríndete. ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a seguir trabajando por lo que sea, ¿no? Por la iglesia, cuando ves cómo está, estás solo, eres un estúpido, eres un imbécil, nadie más que tú. Los demás han claudicado, tú eres un Quijote, piensas que eres tú, lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus tentaciones. Es decir, el demonio es el que nos susurra al oído diciéndonos siempre no luches, no te rindas, cede, sé como los demás, déjate llevar, pasa por el camino ancho porque el camino estrecho es muy estrecho, a dónde vas, todas esas cosas que nos dice el demonio de cualquier tentación. Y tú, si no confías en Dios, si no confías en su poder, si no confías en su amor, si no confías en su misericordia, es cuando te hundes y dejas de luchar. Es verdad, ¿para qué voy a seguir? Si esto no tiene solución, ¿para qué voy a seguir? Y en cambio, yo, Señor, confío en ti. Esto me da paz. Esto impide que me hunda. Y esto me da fuerza para decir, sigo luchando. No me rindo. Sigo luchando. ¿Por qué sigo luchando? ¿Porque confío en mí? ¿Porque veo el resultado próximo de la victoria? No. Confío en Dios, en la fuerza de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y por eso sigo luchando. Bien. Bueno, hasta aquí algo por lo menos de lo que os quería decir esta mañana, pero quiero hacer además otra cosa, como os he dicho antes, y leeros algunas frases de santos que nos han precedido en este camino de la confianza en Dios y que podían ser útiles, incluso las tuvierais a la hora de hacer oración y de meditar. Una del profeta Isaías: confiaré y no temeré, porque mi guía y mi poder es el Señor. Estamos hablando, por lo tanto, del Antiguo Testamento. Pero Isaías, como sabéis, escribe cuando Jerusalén está cercada,
por los de Babilonia y por lo tanto, de hecho, es destruida. Es destruida, es conquistada, es destruida y se llevan al destierro a lo que queda del pueblo. En ese contexto de tu ciudad sitiada que no tiene esperanzas, porque el ejército que viene es el gran poder de la época, cruel además, y tu ciudad, por muchas murallas que tenga, no es nada, han conquistado ese ejército a ciudades muchísimo mayores, como de hecho además ocurrió. En ese contexto de dificultad, el profeta escribe y dice esto: confiaré y no temeré, porque mi guía y mi poder es el Señor. ¿Le sirvió esta confianza a Isaías o a Jerusalén? Porque Isaías habla para el pueblo, para que el pueblo haga eso. ¿Le sirvió para evitar que Jerusalén fuera destruida? No. Jerusalén fue conquistada y destruida. ¿Y aquello no fue un acto providencial de Dios? Sin el destierro, hubiera sido lo mismo la historia del pueblo. ¿No fue una lección de Dios permitida? No sé si querida, pero sí permitida, para que ese pueblo de Israel que estaba confiando en sus carros, en su caballería, en sus murallas, aprendiera a confiar en el poder de Dios. ¿Cuántas veces la demolición de tus seguridades no resulta una bendición? Es decir, ¿cuántas veces no es peor en la vida los resultados del éxito que los del fracaso? ¿Cuánta gente se pierde con el éxito más que con el fracaso? De hecho, hay más ateos en los países ricos que en los países pobres. Hay más divorcios en los países ricos que en los países pobres. Hay más abortos en los países ricos que en los países pobres. Es decir, hay muchísimo más mal en los países ricos que en los países pobres. En los países pobres hay mucho sufrimiento. Terrible sufrimiento generado muchas veces por la pobreza, que lleva consigo también unas lacras morales. No solamente unas lacras de tipo económico. Pero en los países ricos, muchísimo más suicidios, por ejemplo, en los países ricos que en los países pobres. Es decir, este Dios para el cual todo es presente, y no hay que olvidarlo nunca esto, puede permitir por tu bien una desgracia que en ese momento tú no entiendes por qué se produce. Y es en ese momento en el cual tú le dices a Dios, me fío de ti. Y esa confianza quizá quite la desgracia, o quizá no, y lo entenderás más tarde. El Salmo 56, cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. ¿Veis? Cuando me asalta el temor, en mi oscuridad, en esta que tengo ahora, en este miedo que tengo ahora, que me atenaza, que me impide luchar, que me dan ganas de huir, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. San Juan, en el Evangelio. Esto os lo he dicho, es una frase que San Juan lógicamente pone en boca de Jesús. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. Paz, el resultado de la confianza. En el mundo habéis de tener tribulación. Otra traducción dice habéis de tener luchas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la frase que utiliza San Juan Pablo II como estreno de su pontificado cuando sale al balcón en la plaza de San Pedro. No tengáis miedo. No tengáis miedo. En el mundo tendréis luchas, pero confiad, yo he vencido al mundo. De San Lucas, otra frase de Jesús. Mirad los lirios como crecen, ni trabajan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, así la viste Dios, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Esta fue la frase que, por esa providencia de Dios que llamamos casualidad, leyó San Francisco, que le decidió a seguir el camino de la pobreza. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo. Por eso soporto esta prueba. En este momento San Pablo está ya en la cárcel. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. ¿Ves? De quién me he fiado, dirá otra traducción. Sé de quién me he fiado. Y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que Dios me ha encomendado.
Y siguiendo, he seleccionado estas frases por orden cronológico, desde las más antiguas a las más recientes. Ahora vendría San Agustín. Dios no manda imposibles, sino que al mandar avisa que hagas lo que puedas, y que pidas lo que no puedas, y que pidas ayuda para que puedas. Y también de San Agustín, un hombre que experimentó el pecado, que se sabía pecador y que no por eso se convirtió en un indulgente contra el pecado, aunque él se sabía pecador. Toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia, Señor. San Bernardo, fíate enteramente de Dios, encomiéndate a Él, descarga en su providencia todos los cuidados y Él te sustentará, de modo que confiadamente puedas decir, el Señor anda solícito por mí. Santo Tomás de Aquino, todo hombre con tal que sea amigo de Dios debe tener gran confianza en ser librado por Él de cualquier angustia, y como Dios ayuda especialmente a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Hemos de confiar, también de Santo Tomás, hemos de confiar plenamente en Dios, de quien esperamos el socorro, no solo de beneficios espirituales, sino también temporales. Santo Tomás Moro, en la cárcel, a punto de ser ejecutado, escribe a su hija, Margarita, que le está pidiendo, con amor de una hija, que ceda, que si todo el mundo ha aceptado el divorcio del rey y la creación de la nueva iglesia, lo que es la iglesia hoy, la iglesia anglicana, sabéis, debido a que Enrique VIII se divorcia de su mujer, Catalina de Aragón, se casa con una chica, una mujer de la corte, Ana Bolena, y como el Papa le dice que no puede aceptar eso, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pues entonces el rey dice, pues me declaro cabeza de la iglesia, formo mi propia iglesia y decido que el divorcio es válido. Bueno, y entonces prácticamente todos ceden. Todo el reino entero, se dice con razón, Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Fueron muy pocos los que se atrevieron a desautorizar, a decir que no era posible, que no era válido, muy pocos. San Juan Fisher, un obispo solo, entre todos los obispos de Inglaterra solo hubo uno, San Juan Fisher. Santo Tomás Moro, seguramente había algunos más, pero un grupo de cartujos a los cuales los colgaron boca abajo y los sacaron las tripas. Fue un martirio horroroso. Prácticamente nadie se le enfrentó al rey. Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Y cuando está en la cárcel, en la famosa Torre de Londres, donde después le cortaron la cabeza, Santo Tomás Moro era el primer ministro, el canciller del rey. Por supuesto, le quitaban todas las posesiones, todas sus propiedades, con lo cual su familia quedaba literalmente en la ruina. Santo Tomás escribe, aunque estoy convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo, ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes de prestar juramento en contra de mi conciencia. Es el, no digo primero o segundo, pero de los primeros mártires para defender el matrimonio cristiano. El primero es San Juan Bautista, ¿no?, que le cortan la cabeza por decir que no podía casarse con la mujer de su hermano, Herodes, ¿verdad? Y después él y San Juan Fisher. Yo confío en Dios. Me van a cortar la cabeza, pero yo confío en Dios. Confío en que si Dios permite que me corten la cabeza, esto es mejor que prestar juramento, dice, en contra de mi conciencia. San Francisco Javier, contemporáneo más o menos de esta época, debemos desconfiar de nuestra propia fuerza y confiar infinitamente en Dios. No nos desanimaremos nunca y no dudemos jamás de la victoria. Santa Teresa, que con razón es llamada Teresa la Grande, nada te turbe,
Fijaros que dice nada. Muchas veces he meditado sobre esto. Nada. Nada. No dice casi nada. No dice que no te turben los afanes económicos de la vida. O que no te turben la existencia de tus pecados reincidentes. Dice nada te turbe. Nada. Nada. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Este nada lo resume todo. Nada. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué angustias tienes ahora? ¿Cuáles son esas angustias que en este momento te llevan a dudar del amor de Dios, te ponen nervioso, te hacen nada? Nada te turbe. Confía en Dios, nada te turbe. Y lo dijo ella, no hay que olvidarlo, que fue a acusar ante la Inquisición tan temible, que no era tan fiero el león como lo pintaban, pero bueno, la Inquisición, de haber tenido relaciones con una monja, relaciones sexuales con una monja. La monja se lo contó a su confesor, que Santa Teresa había tenido relaciones sexuales con ella. Lesbianismo. En aquella época, lesbianismo. Y era mentira. Y era mentira. Y el confesor lo contó, ¿no? Y era mentira. ¿Cómo la salvó Dios? Y esta mujer, en ese momento, que no es que estás plácidamente sonriendo, feliz de la vida entre algodones, ¿verdad?, en un arrebato de los que Santa Teresa tenía, acusada de lesbianismo. En ese momento Santa Teresa escribe: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Es decir, cuando escuchamos las cosas que nos enseñan los santos, tenemos que ver en qué contexto lo escriben y qué contexto viven para poder aplicarlo a nuestra vida y saber qué es lo que tenemos que hacer, que ellos lo han pasado peor. Otra frase de Santa Teresa: fiad de su bondad, que nunca falló a sus amigos. ¿Qué más queremos, dice Santa Teresa, tener al lado que un tan buen amigo que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Que en cuanto te ven flaquear, dicen: no le conozco. Sigue Santa Teresa: yo soy muy aficionada, dice ella, a San Agustín, porque el monasterio a donde estuve seglar era de su orden. Este es un detalle que no sé si muchos se han dado cuenta de él. Santa Teresa, cuando muere su mamá, es una adolescente, y ya era una adolescente con fama de ser muy coqueta. Y su papá, viudo, tiene mucho miedo a que su hija se le vaya de las manos. Y la mete en un convento de agustinas, por eso ella habla de San Agustín. La mete en convento de agustinas porque entonces los conventos de clausura eran también colegios donde iban las hijas de la clase alta para recibir educación, coser, cantar, escribir, leer, en fin, la educación que se le pedía a una mujer de un nivel cultural elevado, porque no hacía falta que aprendiera a lo mejor a guisar porque tenían empleados en casa, empleadas, bueno, pero sí determinadas cosas, por ejemplo bordar era una cosa que aprendían las señoras de clase bien, bueno, la mete allí, y ella no está contenta, es una chica rebelde, una adolescente dificilísima. Ella enferma gravísimamente estando con las agustinas. Su padre cree que va a morir y la saca del convento. Esa enfermedad Santa Teresa lo experimenta como su primera conversión, la segunda será en el Carmelo de la Encarnación, y esa primera conversión es una adolescente enferma, a punto de morir, la saca su papá, la lleva a su casa y ella cambia de vida. Y después ella, cuando se recupera, dice a su padre: quiero hacerme monja, pero en vez de entrar en las agustinas se va con las carmelitas. Esa primera conversión coincide en la fecha con la aparición de la Virgen a San Juan Diego en Guadalupe. La Virgen que le dice a San Juan Diego: no tengas miedo, aquí estoy yo que soy tu madre, le va a decir a Santa Teresa día por día, en la misma fecha, le va a decir a Santa Teresa lo esencial de su espiritualidad: confía. Fijaros, en la misma fecha se aparece a un indígena que está aprendiendo la catequesis para bautizarse, le va a decir: confía en mí, aquí estoy yo que soy tu madre, y en la misma fecha a una muchacha que está a punto de morir y que es una adolescente le dice: tienes que confiar en mí. Confía. Y después de ahí sacará Santa Teresa toda su espiritualidad. A mí me pareció siempre tan providencial que a la vez estuviera ocurriendo la conversión de Santa Teresa, adolescente enferma, que la aparición de la Virgen en Guadalupe, dando exactamente el mismo mensaje. A San Juan Diego es un mensaje de Dios a través de la Virgen, a Santa Teresa es un mensaje directamente de Dios.
Yo soy muy aficionada a San Agustín porque el monasterio a donde estuve, seglar, era de su orden. Y también por haber sido pecador. Que en los santos que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo. Pareciéndome en ellos, había de hallar ayuda. Y que como los había perdonado el Señor, podía hacer en mí, salvo que una cosa me desconsolaba, como he dicho, que a ellos solo una vez el Señor los había llamado y no tornaban a caer. Y a mí eran ya tantas que esto me fatigaba. Mas considerando en el amor que me tenía, tornaba a animarme que de su misericordia jamás desconfié de mí muchas veces. Son textos preciosos, por eso la llaman la Grande con razón. Santa Margarita María de Alacoque, a la cual se le aparece el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Jesús tendrá tanto cuidado de ustedes en la medida en que se confíen y abandonen en Él. Y la gran santa del abandono, Santa Teresita: mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y la entrega absoluta. El camino de decirle, me pongo en tus manos. Estoy enferma, voy a morir, me pongo en tus manos. No entiendo, confío. Basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Esto es de Santa Teresita también. Después, las últimas citas son de Santa Faustina, la santa de la Divina Misericordia. Oh, escribe Santa Faustina, no temo nada. Si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento, habla de las tribulaciones, un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de las consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Y el Señor la contesta, lo escribe también Santa Faustina en su diario: tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. Bueno, yo siento que llevamos hora y media, Es mi incapacidad para decir las cosas breves, solamente me la perdonará la misericordia divina. Pero hagamos este acto de confianza en Dios cuando empecemos nuestra oración. Y hagámoslo, a ser posible, de rodillas. Este debería de ser el momento de arrodillarnos. También podemos hacerlo cuando le decimos te adoro. Pero empecemos de rodillas. Confío en ti. Creo en tu poder. Creo en tu amor. Creo en tu misericordia. Y respondo a tu amor con este humilde, pequeño acto de amor que no podría hacer si tú no me ayudaras a hacerlo. El amor que te ofrezco es abandonarme en ti y confiar en ti. Creer que tú me amas en esta oscuridad, en este miedo, en esta incertidumbre. Creer que tú me amas en medio de esta prueba es el más puro acto de amor que yo puedo ofrecerte. Dios mío, yo confío en ti. Y a partir de ahí, después seguiremos diciéndole cosas al Señor. Hacemos un momento de oración.